ya un tiempo trabajando en la judicatura. Asimismo, a mi compañero y amigo, al licenciado Antonio Herrera, por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema sobre el divorcio, causas y factores. El divorcio proviene de la voz latina divortium, que significa separación. En la actualidad, en el medio jurídico se entiende por divorcio la extinción de la convivencia matrimonial declarada por la autoridad judicial. Es decir, consiste en el acto de separar legalmente, por medio de un juez competente, a personas unidas en matrimonio. El divorcio se ha considerado un caso de excepción y no es un estado general. Sin embargo, debido a las circunstancias de la vida moderna, cada vez un mayor número de parejas deciden divorciarse. Ya no es posible pensar en un divorcio únicamente en función de los casos en que la relación de los esposos es insostenible o irreparable. Hoy basta que uno de ellos pueda solicitarlo de manera unilateral, lo que conduce a la ruptura del vínculo matrimonial y con ello a la separación definitiva de los cónyuges. Es muy importante señalar en nuestra legislación del Estado de Jalisco, el Código Civil establece en el artículo 403 que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro. El artículo 404 nos señala que son causas de divorcio el mutuo consentimiento y la solicitud por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de atender un motivo. A mí me parece que esta redacción del artículo 404, los señores legisladores, al momento de decir son causas de divorcio, pues no, ya no son causas. Recordemos que el artículo 404 fue reformado, se contaba con 19 causales de divorcio, hoy en día solamente se señala en estos términos. Entonces, es importante señalar que nosotros tenemos en el Estado de Jalisco un divorcio que se lleva en la vía ordinaria, conocido tradicionalmente como un divorcio contencioso. Hoy en día también sabemos que a nivel nacional se maneja el divorcio incausado. Vamos a analizarlo. Nuestra legislación también contempla el divorcio por mutuo consentimiento, también lo vamos a analizar, y el divorcio administrativo. Entonces, es muy importante que nosotros vamos a iniciar con el divorcio. Todo el mundo, espero, y me dicen si estoy equivocado, todo el mundo, no, pues es que el divorcio incausado tiene que sujetarse todas las legislaciones. Bueno, en nuestro estado no está contemplada una vía para tramitar el divorcio incausado, por lo tanto, lo tramitamos en la vía ordinaria. Esto es, bueno, pues toda contienda inicia con una demanda, viene una contestación. En la contestación, nuestra legislación, insisto, el artículo 268 habla de un emplazamiento, término de 8 días para contestar demanda. Viene el derecho, se otorga a la parte demandada el derecho de contestar esa demanda, poner defensas y excepciones, y posteriormente también se reconoce un derecho a presentar una reconvención. Todos sabemos lo que es una reconvención. Y asimismo, bueno, una vez que viene esto, se corre traslado para contestar la reconvención y posteriormente viene la audiencia conciliatoria y enseguida, si es que no se logra venir a las partes para que concluyan. Hoy en día es muy importante esta audiencia conciliatoria y quiero hacer de su conocimiento que el Instituto de Justicia Alternativa en Ciudad Judicial ha instalado ya un módulo para que todos aquellos asuntos en donde sea posible desahogar una audiencia conciliatoria, el personal del Instituto de Justicia Alternativa, con un convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura, están apoyando a las partes para que vean la posibilidad de solucionar este conflicto a través de los medios alternos. Esto es muy importante. Hoy en día los medios alternos han tomado una importancia muy relevante en nuestro país y se trata de que las partes de manera amistosa pongan fin a ese conflicto. Es un ganar-ganar y nos ha dado bastantes resultados. Asimismo, si no fuera posible solucionar este conflicto a través de los medios alternos, bueno, pues continúa el procedimiento y enseguida, conforme al artículo 290 de nuestra legislación, se citará a la audiencia de pruebas y alegatos y posteriormente iremos a la sentencia. Pero una cosa muy importante que quiero resaltar
Muchos abogados señalan pues, que cuando se solicita el divorcio incausado, pues, es la solicitud de una persona para efecto de que manifieste se le respeten sus derechos humanos y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, respetando los derechos consagrados en el artículo 1 y 4 constitucionales. Totalmente de acuerdo. Solamente cabe señalar que en nuestro Estado no hay un procedimiento ni una vía para llevar a cabo este trámite, por eso resalto que se lleva en la vía ordinaria. Y esto es importante porque en nuestro Estado, así como se respetan los derechos de las personas mayores de edad, es muy importante también resaltar que los niños, niñas y adolescentes, hijos de las personas que conforman esos matrimonios que están solicitando su disolución, tienen derechos y gozarán de todos los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales de los cuales nuestro país sea parte, y de todas aquellas que atiendan el interés superior de la niñez. Asimismo, en el artículo 570 del Código Civil establece que en todo asunto donde se vaya a tomar una determinación y existan derechos de menores, se les tiene que escuchar, la famosa escucha de menores. Asimismo, el artículo 571 establece que las actuaciones judiciales y administrativas atenderán al interés superior de la niñez. Para tal efecto se observará que los derechos de la niñez sean preferentes sobre cualquier otro derecho. El derecho de los adultos no condiciona el ejercicio de los derechos de la niñez. Entonces, esto es muy importante porque en el divorcio incausado se solicita que al momento en que se conteste la demanda, en forma necesite a sentencia y posteriormente todas las demás prestaciones vayan a la vía incidental. Nosotros en el Estado de Jalisco y su servidor siempre ha establecido que en toda sentencia de divorcio, nos dice el artículo 415, en toda sentencia de divorcio no distingue. Dice que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos conforme a las reglas siguientes: respecto de la patria potestad, respecto de la guardia y custodia, respecto de la regla general para que los cónyuges de una manera determinen quién va a ejercer la guardia y custodia, respecto del régimen de visitas y convivencia, van a establecer también y resolver sobre la cuestión de los alimentos. Y entonces, nosotros así hemos llevado el procedimiento. Asimismo, dentro de este tipo de juicios y trámites, muchas personas cuando contestan la demanda solicitan muchas medidas provisionales. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues hay ocasiones en que presentan la demanda de divorcio incausado, primera prestación, pero también solicitan la separación de personas como una medida de protección. Asimismo, solicitan alimentos provisionales, solicitan custodia provisional, solicitan un régimen de convivencia provisional, embargo precautorio, arraigo. Hay muchas prestaciones que también es factible conforme a nuestra legislación fijar. Entonces, si ponemos en una balanza, el interés superior de los niños, que también tenemos bastantes jurisprudencias, así como la jurisprudencia del divorcio incausado, en mi opinión, y nadie tiene la verdad única, pero es la opinión que yo siempre he sostenido, que el divorcio incausado en Jalisco ya no hay necesidad de acreditar ninguna causal. Basta que el solicitante lo pida para que el divorcio se otorgue. Pero todas las demás prestaciones, derechos y garantías se tienen que cubrir. Es muy importante no desproteger a las personas más vulnerables. Hablo de niñas, niños, adolescentes. Hablo de, en ocasiones existen personas incapaces, personas mayores de edad. Esto no es exclusivo de personas jóvenes que se divorcien. Asimismo, hablamos de niños que pueden tener alguna discapacidad o alguna limitación, dicho esto con todo respeto. Entonces, al momento en que las personas vienen y solicitan el famoso divorcio incausado,
quieren en forma inmediata que se decrete el mismo y todo lo demás lo remitamos a segundo término. Yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo en esto. Nosotros, el juzgado que tengo a mi cargo, juzgado décimo familiar, yo tengo ya en este encargo un poco más de 10 años, hemos llevado de esta manera que les explico los trámites del divorcio incausado. Se admite, incluso hay personas, abogados, que hoy en día todavía vienen y presentan demandas queriendo hacer valer alguna de las causales que contemplaba el artículo 404. Esto no es motivo para que la demanda no se admita o se deseche o bien se prevenga. No, en ese sentido se toma de manera positiva la manifestación de la voluntad del solicitante de ya no permanecer en matrimonio. En ocasiones, al momento en que se resuelve y se dicta una sentencia definitiva en este tipo de juicios, se dice y se resuelve que a veces no acreditó la acción ejercitada conforme lo solicitó. El demandado en ocasiones no acredita sus excepciones y defensas. Y no obstante lo anterior, con base en el artículo 1º y 4º constitucional y las jurisprudencias del divorcio incausado, se decreta el divorcio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque basta la manifestación unilateral de una persona de manifestar su deseo de ya no permanecer unido en este matrimonio. Entonces, insisto, es muy importante que nosotros valoremos como abogados, ustedes los litigantes, pues depende de la parte que representen cuando son actores y van y solicitan el divorcio incausado, quieren que se resuelva de manera inmediata. Es que argumentan que en la Ciudad de México o en el Estado de Nuevo León así se maneja. En Jalisco lo manejamos conforme nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos Civiles, y así es como lo acabo de expresar. Es importante, les decía yo, el rescatar los derechos de los menores, de los incapaces y, obviamente, en su momento manejar muchas situaciones. Otra situación que quiero resaltar es aquellos tipos de matrimonios. Sabemos todos que cuando existe la sociedad legal, pues obviamente será un 50-50 para la liquidación, pero muchas veces cuando se contesta la demanda, la cónyuge, generalmente la cónyuge mujer que está a cargo del cuidado de los hijos y de la administración del hogar, pues viene y solicita también, cuando están casados en separación de bienes, esa indemnización de hasta el 40% que marca el artículo 417 bis. ¿Me explico? Porque antes de esta reforma, pues cuando estaban casados en separación de bienes, se ponían los bienes a nombre de uno de los dos cónyuges y el otro se quedaba con los problemas. Generalmente la mujer se quedaba con los hijos y con los problemas y responsabilidades. Entonces es importante recalcar también esta situación. Yo quiero resaltar también el trámite del divorcio por mutuo consentimiento, que también, miren, hace unos días, antes de que empezara la pandemia que estamos viviendo, tuve la oportunidad de ir a una universidad a dar una plática y hice un comentario, por ahí me preguntaron que cuál era el juicio en un juzgado de lo familiar más complicado que se llevaba y que durara más tiempo. Les comentaba yo que el divorcio por mutuo consentimiento. La mitad del auditorio se rió. Yo tranquilo esperé a que dejaran de reírse y con todo respeto les contesté y les dije que se reían por su falta de conocimientos, porque en la práctica un divorcio por mutuo consentimiento no se va a terminar hasta que el menor de los hijos de ese matrimonio cumpla la mayoría de edad y no estudie o concluya una carrera universitaria. Y no cesan los incidentes de incremento de pensión alimenticia, de planillas de liquidación por incumplimiento del pago de alimentos, de que no se permita la convivencia del padre no custodio, de que se exijan prestaciones no condenadas en actuaciones, condicionando las visitas, utilizando a los hijos para hacerse daño, utilizando a los hijos y generándoles un daño irreparable de manera psicológica y emocional con la famosa alienación parental. Máxime cuando las parejas ya divorciadas
inician una nueva relación y pretenden obligar a sus hijos a que a sus nuevas parejas les llaman padre o madre o permitan que estos menores sean violentados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones y en todo momento debemos de tener precaución y debe de prevalecer el cuidado del interés superior de los menores, niñas, niños y adolescentes, tal y como lo protege nuestra Constitución, tratados, convenios internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y todas las legislaciones que se encuentren vigentes. Cuando dos personas mayores, viene uno y solicita la disolución del vínculo matrimonial, no hay bienes, no hay hijos, pues tenemos el divorcio administrativo. Ahí no tenemos ningún problema. Incluso hoy en día van ante el oficial de registro civil, pueden ir incluso ante un notario público, pueden ir incluso a utilizar los medios alternos de solución de conflictos. Ahí no hay ningún problema, insisto. En el mutuo consentimiento, regresando un poquito también al mutuo consentimiento, quiero resaltar, hoy en día hay algunas reformas muy interesantes. Lo natural o lo que se contemplaba tradicionalmente era presentar la solicitud del divorcio por mutuo consentimiento acompañando de los documentos que ya todos conocemos, pero la modalidad o las últimas reformas son de que si el convenio que se solicitaba comparecieran a ratificarlo al juzgado, hoy en día, si ya lo ratifican ante notario público, ya no es necesario que comparezcan al juzgado a ratificarlo. Asimismo, si nos presentan un escrito debidamente ratificado ante notario público, ya no es necesario señalar fecha y celebrar la junta de avenimiento. Aquí nada más hay que resaltar que el notario tiene que hacer constar en ese escrito que exhortó a las partes a que dieran la posibilidad de reconsiderar su intención de divorciarse y si no lo logra, pues que los promoventes están firmes en su determinación de divorciarse. Entonces, esas son en el mutuo consentimiento de las últimas que maneja nuestra legislación. No sé si hasta aquí alguno de los tiempo, si alguno de las personas que están participando, los abogados, tuviera alguna duda, quisiera hacer algún comentario. No quiero abusar del tiempo y quisiera contestar algunas preguntas. Insisto, es mi modesta forma de pensar, son los conocimientos que yo tengo, así los aplico. Nadie tiene una verdad única. Por eso, dentro de los procedimientos es importante, yo siempre lo he dicho con los abogados litigantes, los medios de defensa están a su alcance, quizás no tengamos la misma forma de pensar, no tengamos las mismas afirmaciones, pero pues el derecho es lo bonito de esto, el que cada quien tenga una forma de pensar. Yo no tengo la verdad única, las decisiones que yo tomo jurisdiccionalmente, pues a través de los recursos correspondientes se pueden revocar o modificar, tenemos los recursos al alcance o el juicio de garantías. Entonces, en mi experiencia, así es como yo he trabajado el divorcio incausado y los diferentes divorcios que maneja nuestra legislación. Yo dejo a su consideración y quisiera tener algunas preguntas para tener la oportunidad de dialogar con algunos de ustedes. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Sí, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Su servidora, la licenciada Luz María de la Cruz Huerta. Gracias de antemano por su gran capacidad que tiene como juez y de antemano tengo unas inquietudes. En el divorcio incausado hay un caso en especial que antes de que pasara lo de la pandemia, emplazaron a mi cliente. Yo represento al varón en un matrimonio. Son 4 ya, los hijos son 4 y ya todos son mayores de edad. Pero la señora, el señor recibió una herencia y una herencia muy alta económicamente. Inclusive perdón, licenciada Luz, se va a cortar un momentito para continuar enseguida, por favor, licenciado Vitela, sí, y demás compañeros. Sí.
La señora invirtió, el señor invirtió en unas bodegas. Lucy, si quieres, ahorita reiniciamos. Que se abre la plataforma otra vez y reiniciamos, para que tu pregunta quede bien completa. Pero decía que esta reunión ya no tiene límite de tiempo. Ah, entonces hay que esperar. Si salió ese mensaje, continuemos, Lucy, a ver Sí. qué pasa. Si se corta, Sí. volvemos. Dale. Sí. Bien. Entonces, en este caso, emplazaron a mi cliente, ¿sí? En eso nos quedamos. Pero la señora, se casaron por separación de bienes, pero el señor todo el dinero que recibió de su herencia, que fueron 10 millones de pesos, lo invirtió, se lo dio a la señora para que trabajaran ese dinero, hicieron 5 bodegas. De esas 5 bodegas, la señora las puso todas a su nombre y y pues simplemente se quedó con las bodegas y se divorció. Quiere divorciarse por la vía esta de ordinaria, de divorcio incausado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Me puedo ir por el 414 bis pidiendo la indemnización correspondiente? Ajá. El artículo es el 417 bis. 17 bis. Y tiene unas condicionantes. Yo le invitaría a que lo lea, por favor. Y quisiera hacer una acotación. No me gustaría opinar sobre asuntos que estén en trámite en diversos juzgados o en el mío propio, porque yo creo que no es ético el que yo me refiera a asuntos que están en trámite. Yo tengo prohibido manifestarme respecto de asuntos que estén en trámite. Yo venga en la y referente a mi exposición, con gusto contestaría cualquier pregunta que venga, pero de asuntos que estén tramitando, yo quiero, perdón, que me disculpen de emitir una opinión para que no se vaya a quedar grabado esto y vaya a ser utilizado de bien forma mi opinión. Les pido una disculpa y no, está bien. No quiero ni puedo opinar en asuntos que estén en trámite. Está muy bien, gracias. Buenas tardes, licenciado Vitela. ¿Podría hacerle una pregunta respecto a la exposición? Sí, con mucho gusto. ¿Es una inquietud? Con mucho gusto, adelante. Gracias, muy amable. Se trata de lo siguiente. Usted atinadamente mencionó que el divorcio más que se extiende más en el tiempo es el divorcio voluntario, y estoy totalmente de acuerdo con usted por los incidentes que se pueden presentar posteriormente. Pero dentro del divorcio incausado, el divorcio sin causa, cuando se va en rebeldía, que la otra parte no contesta la demanda y se lleva a cabo con la sentencia del divorcio de la disolución del vínculo matrimonial, pero no se entra al estudio de la división de los bienes en el caso de estar en bienes mancomunados. ¿Podría también tener esa hipótesis de ser un divorcio que también se vaya con el tiempo? ¿Que sea también largo el divorcio incausado? Bueno, mire, se tiene que agotar la etapa procesal porque el código también contempla los juicios que van en rebeldía. Y la liquidación de la sociedad legal es incidental. ¿Me explico? Una vez decretado el divorcio, la liquidación de la sociedad legal es en la vía incidental, abogado. Perfecto. Gracias, señor. Buenas noches, Buenas sus noches. órdenes. Sí, maestro, una pregunta. Usted habló ahorita del divorcio por mutuo consentimiento. Mi pregunta es, ¿cuál es el fundamento para poder ratificar la solicitud de divorcio y la junta de avenimiento ante notario público? El artículo 765 y 770 del Código de Procedimientos Civiles, compañero. Nos dicen que podrán ratificar ante notario público y ya no comparecerán ante juzgado a ratificar la solicitud del divorcio por mutuo consentimiento. Sí, muchas gracias. Tengo una segunda pregunta. La ratificación puede ser en la misma fecha, en la misma comparecencia, en una sola comparecencia ante notario.
Nosotros no lo admitimos en la misma comparecencia, son dos actos diferentes. Uno es la ratificación y el otro es la llamada junta de avenimiento, porque recordemos que se le da vista también a la Procuraduría Social y en su caso a la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, y pudiera ser el caso de que el convenio que se está presentando sea objeto de alguna observación para efecto de que se modifique o se contemple algún cambio en estos sentidos. Entonces, es necesario, siempre lo manejamos, que sea con una semana o 5 días de diferencia una que la otra. Así manejamos, difícilmente podemos que sean 5 días por los tiempos y el cúmulo de trabajo, pero se hace en 2 actuaciones diferentes y recaen 2 acuerdos. Y el trámite es exactamente lo mismo, únicamente la diferencia es que ya se entregan las comparecencias que deberían de ser presenciales ya ratificados ante notario. Y así es, te da esa posibilidad el código y dice nada más el segundo párrafo del artículo 770 que la junta referida, o sea, la junta de avenimiento, no será necesaria cuando los interesados escritos debidamente ratificado ante notario público, a través del cual manifiesten expresamente su firme decisión en divorciarse y continuar con el trámite iniciado. En este caso, deberá hacerse constar el notario que exhortó a las partes para restablecer su relación y la armonía sin obtener resultado favorable. Entonces, es la única, y digo, es de que vienen en este trámite del divorcio por mutuo consentimiento, que tanto el convenio, la solicitud y el convenio vienen ya ratificados ante notario público, 765 y 770 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Abusando, maestro. Entonces, en el escrito inicial podemos ya acompañarlo ya con la ratificación de la ante notario con la ratificación del convenio. Mira, de la solicitud. Les encargaría que leyeras el segundo párrafo del artículo 765. Dice, los interesados tendrán la opción, la solicitud a que se refiere el artículo anterior, es la solicitud de divorcio, debidamente ratificada ante notario público, en cuyo caso ya no será necesario la ratificación previa ante que señale este dispositivo. Sí, no, más bien creo que no me supe explicar. Mi pregunta era que si era factible acompañar con el escrito inicial la ratificación de dicha solicitud ante notario, o sea, no esperar primeramente ser admitido y posteriormente presentar la ratificación ante notario, sino que si era factible presentarlo con el mismo escrito inicial. Sí, sí es factible, y si el mismo viene debidamente fundado, motivado y no es de observancia que se haga alguna prevención, se tendría que admitir, pero si hubiera alguna observación y hubiera necesidad de rectificar, aclarar o modificar alguna de las cláusulas, recordemos que es la voluntad de las partes y tendrían que de nueva cuenta ratificarlo. ¿Me explico? Porque sí. Obviamente el contenido en ese convenio muchas veces determinan todo lo concerniente a los hijos, alimentos, custodia, convivencia. Pudiera ser el caso, la liquidación de la sociedad legal, de qué forma lo van a hacer. También. Hay sesiones de derechos, hay transmisiones. Entonces es importante que, en mi opinión, tiene que ser hasta que sea admitido ya la solicitud, pudiera presentarse el convenio ratificado, porque podría ser objeto de alguna modificación o aclaración. Nosotros le damos vista, ya lo saben ustedes, a la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, a la Procuraduría Social, y ellos son parte vigilantes de este procedimiento, forman parte activa y también pueden solicitar que se tome en consideración alguna modificación o alguna cláusula en especial para que no se vulneren derechos de las partes y los niños, niñas y adolescentes. Ok, y vamos a suponer que lo inicié con una ratificación ante notario, y si posteriormente hago el agente social nos hace una aclaración, basta con que la cumplamos directamente ante el juzgado, ya no hay que tomar en cuenta al notario. Lo tienen que ratificar porque forma parte integral del convenio. Tendrían que volver a ratificar. Volver a hacer un nuevo convenio. Así es una parte
complementaria, pero tienen que volver a firmar ambas partes. Muchas gracias. Dejo el uso de la voz a otros compañeros. Gracias. Maestro, si nos permite, el compañero identificado como Huawei P9 Lite quiere hacer una pregunta. Adelante, compañero. Sí, buenas noches, licenciado Tobar. Sí. Soy el licenciado Sergio Rodríguez. Adelante, ¿Me escucha? Sergio, su pregunta. Sí, mi intención es hacer un comentario con respecto al principio que comentábamos tanto en Fiscalía como en juzgados, que es muy conocido el principio del interés superior del niño o la niña y adolescentes. Quiero comentarles que es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. El interés superior del niño implica, en suma, la consideración de la prevalencia de los derechos de la infancia sobre los derechos de los adultos. Al parecer, como principio básico de la Convención por los Derechos de la Infancia, compromete a los gobiernos y sociedades que ratifican dicha convención a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables para que los niños y niñas puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Así, se considera esta noción que supera dos posiciones extremas: el autoritismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas y adolescentes, y el paternalismo de la autoridad. Permite que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. Orientar a tanto los padres como el Estado en general en sus funciones que son relativas tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos, y que así sus facultades se encuentren limitadas justamente por esta función u objetivo. Esa es mi intervención que quiero comentarles, licenciado, que me hace muy interesante porque a veces hablamos mucho respecto de el interés superior del niño, pero creo yo que, bueno, yo me siento nato en ese sentido, pues, de poderlo transmitir, igual ponerlo no, le comento yo esto, porque fui coordinador de la violencia intrafamiliar de la Fiscalía, precisamente violencia intrafamiliar y maltrato al infante. Y es un concepto que regularmente manejamos, pero yo creo que no tenemos un concepto claro al respecto. En ese sentido, es mi participación. Buenas noches, señor licenciado Rodríguez Flores. A sus órdenes. Gracias, compañero. No eran todas preguntas. El compañero identificado como iPad. Adelante, compañero. Sí, usted nos indica también, maestro, cuando ya... Yo estoy a sus órdenes, yo lo escucho, compañeros, órdenes. Sí, muchas gracias. Su servidor Juan Carlos Naranjo, soy pasante aún todavía de la carrera de Derecho. Una pregunta que a ver si me puede ayudar, licenciado. Hubo un matrimonio, el varón hizo el trámite de divorcio, salió la sentencia y igual que los estados, todo el trámite normal, le entregaron los oficios para que los llevara a los registros civiles para que hicieran las debidas anotaciones marginales y el trámite después de este divorcio. Pasaron, por alguna causa, pues nunca llevó los oficios. 2 años después de que ya había hecho, estaba la sentencia, la mujer tuvo otra pareja, tuvo un hijo de la otra pareja, y aún así fue al registro civil y hizo el trámite de su hijo como de la persona que se había divorciado, o sea que lo registró a su nombre. No hay firma en el acta de nacimiento del varón, únicamente de la mujer. Alguien dijo que alguien así se lo suscribió en el mismo registro civil. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser pues el desconocer pues la paternidad? Porque él nunca firmó pues el acta. ¿Qué trámite es lo que tiene que llevar? Precisamente una demanda de desconocimiento de paternidad, ofreciendo la prueba pericial de ADN. Para esos efectos,
y obviamente el practicarse la misma tendrá como consecuencia la nulidad de actas para efecto de que pues no aparezca su y se aclare esa situación. Es un desconocimiento de paternidad ofreciendo prueba pericial al respecto. Muy bien, ¿Pero qué? me imagino que la misma sentencia ya que tuvo también puede presentar, ¿verdad? Sí, claro, en el juicio de desconocimiento de paternidad se ordena quitar el oficio al firme, se ordena quitar el oficio al oficial de registro civil en donde se